El cielo oscureció, la luz palideció, fue herido el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, cargando el peso del pecado. Se apagó y Cristo expiró en tinieblas. Al abismo descendió, su vida retornó, la muerte venció por siempre. Y la tierra tembló, la piedra removió, su amor perfecto es invencible. La muerte derrotó, el Rey resucitó, de Cristo es la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado. Por siempre vive y reina, vivo está, vivo está. Y la tierra tembló, la piedra removió, su amor perfecto es invencible. La muerte derrotó, el Rey resucitó, de Cristo es la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre vive y reina, vivo está, vivo está. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre vive y reina, vivo está, vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya.
En tus plantas estamos en este momento para pedir y rogar que en tu amor y en tu misericordia nos hagas entender y comprender profundamente esta verdad que vamos a compartir, para que entendamos los propósitos que tú tienes y en tu plan para la vida del hombre. Ayúdanos a comprender y a obedecer todo lo que está escrito en tu santa palabra, Señor. Ilumina. Y para aquellos que aún no te conocen, tú puedas darles, Señor, el entendimiento, puedas iluminarlos y darles el don de la salvación, si a ti te pareciere, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, amén y amén. Así que leíamos en este pasaje el llamado para estar a nuestro lado, ahí en Juan 16, 7 al 15. El Señor Jesús hablando, porque Él ya se estaba despidiendo. El Señor Jesús ya estaba hablando, el capítulo 14, Juan en adelante, se estaba despidiendo porque su gran objetivo ya prácticamente se iba a cumplir. Él había venido, había estado 3 años y medio predicando, hablando de la palabra de Dios. Así que en el versículo 7 de Juan 16, el Señor Jesús le dice a sus discípulos lo que ya era ahora conveniente hacer. Y les dice, pero yo os digo la verdad. Os es necesario que yo, dice, me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré a ustedes. La palabra griega traducida es necesario, significa es de gran ventaja o es rentable que yo me vaya. Es necesario, dice el Señor Jesús, que yo me vaya. O es rentable para ustedes que yo me vaya. ¿Cómo podría cualquier situación ser más ventajosa y rentable que tener al Señor Jesús físicamente con nosotros? ¿Qué podía ser para ese momento, para los discípulos y para toda la gente que estaba alrededor de Jesús? ¿Qué podía ser más rentable que tener al propio Señor Jesús en medio de ellos? ¿Qué cosa podría ser mejor? ¿Por qué debía irse Él? Bueno, podrían haber varios motivos. Y uno de esos motivos fue que el Señor Jesús caminó en esta tierra, en su cuerpo físico. Así que Él estaba sujeto a muchas limitaciones físicas, porque estaba en un cuerpo físico. Estaba limitado igual que nosotros. Por ejemplo, no siempre podía estar con cada uno de sus discípulos al mismo tiempo, porque no podía usar su atributo de omnipresencia. Estaba limitado como hombre. Otro ejemplo que podíamos ver sería que cuando él estaba en Galilea, no le era posible estar tampoco inmediatamente en Betania. No podía estar simultáneamente en las dos partes. El atributo de omnipresencia no lo podía aplicar. María y Marta reconocieron esto cuando dijeron, si hubiera estado allí, su hermano Lázaro no habría muerto. ¿Y por qué no estaba en ese momento el Señor Jesús ahí? Porque estaba en un cuerpo. Estaba limitado. No podía estar en dos partes a la vez simultáneamente, aún siendo Dios. Pero acuérdense que Él, ¿cierto?, se había limitado a un cuerpo humano. Así que otro motivo, en el fondo, era su propósito, el objetivo. ¿A qué había venido Jesús al mundo? Para morir, como Él dijo, por los pecados del hombre. Así que en Marcos 10:45, el Señor Jesús dice en el Evangelio, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese había sido el gran objetivo del Señor Jesús. Él vino a dar su vida para rescatar a los hombres pecadores.
Entonces, al ocurrir la muerte y resurrección de nuestro Señor, Él volvió al Padre, porque había ya terminado la obra para el cual Él había venido a la tierra. Había concluido ahí su obra. Así que la palabra griega traducido para consolador o consejero, como aparece en Juan 14, 16, 26, Juan 15, 26, Juan 16, 7, ese paracleto en griego, sin duda, es la palabra pasiva, que quiere decir en el fondo ese paracleto, o traducido del griego, uno que ha sido llamado para estar al lado de otro. En este caso, el Consolador o el Espíritu Santo es uno que ha sido llamado para estar al lado de otro. ¿Al lado de quién? De nosotros, de sus hijos. La palabra lleva una segunda idea sobre el propósito del que ha sido llamado a cumplir esa función. ¿Cuál es? Ser consejero o apoyar al que lo necesita. El Espíritu Santo es nuestro consejero. El Consolador es nuestro consejero. Día tras día. Es el que nos apoya a resolver nuestros conflictos, nuestras ideas, nuestros pensamientos. Nos ayuda a resolver lo mejor posible para que sea de beneficio nuestro. Así que este consejero o paracleto es Dios el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que ha sido llamado a estar a nuestro lado. Él es un ser personal y habita en cada creyente. No es una fuerza, ni tampoco no es una energía, como muchos dicen. No, es una persona que habita junto con nosotros. También hay que recordar que durante la época del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios venía sobre las personas, pero luego se apartaba, se iba. El Espíritu de Dios se apartó, por ejemplo, del rey Saúl, y lo podemos leer perfectamente ahí en 1 Samuel 16. David mismo, al confesar su pecado en el Salmo 51, pidió que el Espíritu no le fuera quitado. Por eso en el Salmo 51, 11, David dice, no me eches delante de ti, le dice a Dios. No me apartes delante de ti, no me apartes. Y no me quites de mí tu Santo Espíritu. David entendía perfectamente la importancia de estar delante de Dios siempre y de tener a su lado, ¿quién? El Espíritu Santo. Era fundamental en toda su vida y sus decisiones. Pero cuando el Espíritu fue dado en Pentecostés, llegó al pueblo de Dios para permanecer con sus hijos para siempre, tal como lo podemos leer en Hechos 2. ¿Qué podemos hacer con este Espíritu? Podemos incluso contristar al Espíritu Santo. Pero Él no nos va a dejar a nosotros, aunque lo contristemos. Como Jesús mismo dijo ahí en Mateo 28, 20, ve, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu de Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo va a estar con nosotros si Él ya está en el cielo? El Señor Jesús murió, resucitó y está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Él está con nosotros por medio de ¿quién? De su Espíritu. El ayudador, el paracleto, el consolador. Pero ¿quién es este Espíritu Santo entonces? ¿Es una persona como el Dios Padre o como el Señor Jesús, Dios Hijo? ¿Cuáles son sus atributos? Conozcamos algo más de lo que es el Espíritu Santo. Hay que considerar que el Espíritu Santo no puede desplazar al Hijo de Dios. El Espíritu Santo no vino a hablar de sí mismo, sino que vino a hablar de Cristo, de la obra de Cristo. Esa es su función principal. La persona que continuamente habla acerca del Espíritu, pero omite al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, demuestra que realmente no tiene el Espíritu Santo morando en él.
Porque el Espíritu Santo, ¿a qué vino? A recordarnos todo lo que el Señor Jesús dijo e hizo acá mientras estuvo en medio nuestro. El plan de Dios. Y su función es recordarnos siempre de cuál es lo que el Padre quiere de nosotros. Así que el Espíritu Santo tiene una personalidad, igual que nosotros. Todos nosotros tenemos una personalidad que nos identifica. A veces cometemos el error de confundir la personalidad con la visibilidad, o sea, con lo que vemos. Porque la personalidad no es un atributo del cuerpo, sino es un atributo del espíritu. El espíritu de nosotros nos da una personalidad. Dice, esta persona es así o es asá. Tenemos nuestras propias personalidades, pero no es porque por el cuerpo, sino porque es parte del espíritu del hombre. La verdadera persona que es usted no ha sido vista por los hombres jamás, porque el cuerpo es una vestidura del espíritu. ¿Por qué nosotros nos vemos? Porque tenemos un cuerpo. Acuérdense que, ¿cierto? Pablo, en 1 de Tesalonicenses 23, habla de que somos tricótomos, espíritu, alma y cuerpo. En 1 de Tesalonicenses 5:23. Espíritu, alma y cuerpo. El hombre es tricótomo. ¿Por qué nos vemos? Porque tenemos un cuerpo. Y cuando usted al morir deja el cuerpo, el alma y el espíritu es el que va a la presencia de Dios para juicio. Así que usted y yo no somos solamente un cuerpo, sino un espíritu que tiene cuerpo. Por eso el cuerpo queda, pero el espíritu y el alma parten. Así que podemos ver en este estudio de el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, algunas propiedades muy personales. Porque decíamos antes, mucha gente habla de que el Espíritu Santo es una energía. Es una energía, es una fuerza, no. Es una persona. Tiene propiedades personales. Por ejemplo, él posee inteligencia. Y lo podemos ver en primera carta a los Corintios 12:8. Pablo, escribiendo la carta a la iglesia de los Corintios, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿A quién le dieron palabra de sabiduría? De sabiduría se la dio ¿quién? El Espíritu. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Así que el Espíritu Santo tiene inteligencia, al igual que nosotros. También podemos ver que posee voluntad, igual que nosotros. Son partes del alma del hombre, la inteligencia, la mente, la voluntad. Ahí en 1 Corintios también 12:11, ¿qué nos dice? Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, según la voluntad del Espíritu. Él reparte, tiene voluntad, decide, eso hace. También tiene poder, pues. El Espíritu Santo también posee poder. Dice en Romanos, Pablo en la carta a los Romanos 15, 13 y 19, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, en él creer, para que abundéis en esperanza por el poder, dice, por el poder del Espíritu Santo. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo que sea es llenado del Evangelio de Cristo. Ahí vemos el poder entonces del Espíritu Santo. También dice que tiene conocimiento. En primera carta a los Corintios 2, 10 al 12, Pablo señala claramente ahí. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así dice, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y en el 2 agrega, y nosotros
no hemos recibido el espíritu del mundo, dice Pablo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, para que entendamos en nuestra mente lo que Dios nos ha concedido. Así que el Espíritu Santo tiene conocimiento, igual que nosotros. También es la fuente del amor cristiano. Ahí también en la carta a los Romanos 15:30, Pablo dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. También podemos encontrar en este estudio del Espíritu Santo pronombres personales. El título Espíritu Santo es una designación que explica lo que Él es. Ese no es su nombre. Es una designación que explica lo que es Él. Espíritu Santo. El silencio de las Escrituras con respecto a su nombre personal es realmente significativo. Él retiene su propio nombre para que el nombre del Señor Jesucristo pueda ser exaltado. Él siempre, el Espíritu Santo, retiene su nombre. No es mayor en resalte que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es más, porque Él murió por nosotros y resucitó por los hombres. El Espíritu Santo viene a recordarnos toda la obra maravillosa en el plan de Dios y todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el idioma griego, el título Espíritu Santo es un sustantivo neutro, pero siempre que un pronombre se halla en su lugar, dicho pronombre es masculino. Espíritu Santo masculino. Por eso dice, ¿cierto? Ahí en Juan 14, 16, 17 que veíamos, y rogaré al Padre, y os dará otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. El Espíritu Santo no lo vemos nosotros, pero lo conocemos, los hijos de Dios. Pero vosotros, por eso dice, le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa es la función del Espíritu, recordarnos la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en los aspectos personales, ¿por qué nosotros actuamos como seres humanos? Porque somos humanos. ¿Por qué el Espíritu Santo actúa como una persona? Porque Él es una persona. Él habla. Ahí en el libro de los Hechos, en los Hechos 13:2, dice, ministrando a estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí está hablando ¿quién? El Espíritu Santo. En Hechos 13:2. En la carta a los Romanos 8:26 habla de que Él intercede. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos intercede, nos ayuda. El Espíritu Santo también testifica. Juan, en el Evangelio de Juan 15:26, el mismo Señor Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad, dice, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién iba a dar testimonio acerca de Jesucristo por el tiempo en que estamos ahora? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo también ordena, también da órdenes, como cualquier persona. Ahí en Hechos 16, 6 y 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bithania, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que el Espíritu actúa igual que una persona, ordena. Además, el Espíritu supervisa. Ahí dice, supervisa, en Hechos 20, 28. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Por eso la palabra opiscopus del griego quiere decir obispo, supervisor, supervisa. El pastor, que es un obispo también, supervisa la obra. Además, él guía, él nos guía, nos orienta, nos encausa. Ahí en Juan 16, 13, Juan 16, 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, o sea, nos va a conducir a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, dice, las cosas que habrán de venir. ¿Quién lo va a hacer saber? El Espíritu Santo. Es lo que ha oído y nos da transmisión a nosotros. Por eso nos guía en nuestro caminar día tras día. También nos enseña, dice en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Ahora, en cuanto a relaciones personales, el Espíritu, nosotros podemos como hombre cometer muchos actos en contra del Espíritu Santo, que solamente se pueden cometer contra una persona. Por ejemplo, él tiene sentimientos. Por eso dice la palabra en Efesios 4:30, que él puede ser contristado, entristecido. Y dice Pablo en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Podemos entristecer al Espíritu Santo cuando pecamos, cuando dejamos de hablarle a alguien que lo tenemos, ¿cierto?, a nuestro lado para hablarle de Dios. Lo entristecemos. También el Espíritu puede ser enojado. Dice en Isaías 63:10. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes, dice, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos, hablando el profeta Isaías al pueblo de Israel. También puede ser tentado. ¿Se acuerdan en Hechos 5:9? Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. No hay que mentir nunca al Espíritu de Dios. También él puede ser resistido. Ahí en Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo,
como vuestros padres, así también vosotros. El Espíritu Santo también lo podemos blasfemar. En Marcos 3, 29 y 30, el Evangelio dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. No se nos debe olvidar nunca, nunca blasfemar contra el Espíritu de Dios. Así que dentro de estas relaciones personales, con el Padre, en Mateo 28, 19, ¿qué nos dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. Hay que bautizarlo en la Trinidad. Ahí aparecen los tres. Dios es uno, no tres personas a la vez. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Podemos también señalar con Cristo cuál es su relación. Él dice, me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. El mismo Señor habla del Espíritu, que Él lo va a glorificar, dice, porque va a tomar que lo que es de Él y lo hará saber. Y con los cristianos, ¿cuál es la relación? Ahí en Hechos 15, 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15, 28. Así que como en designaciones personales el Espíritu Santo, el Paracleto, su nombre, del griego significa, dijimos, consolador o uno llamado al lado para ayudar. En Juan 15, 26 lo recalca. Pero cuando venga el consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Otras distinciones que podemos encontrar con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Ahí en Efesios 1:13. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído en Cristo, nosotros fuimos ya sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra distinción sería que es un espíritu de poder. En Isaías 11:2, Isaías 11:2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Así que, y reposará sobre él, en Cristo. ¿Quién? El Espíritu de Jehová. También le podemos llamar el Espíritu de verdad. En Juan 14, 16, 17. Y yo, dice el Señor Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. En conclusión, amados hermanos, queridos oyentes, hablando de la deidad del Espíritu Santo, Él es una persona divina, Él es Dios, es coigual, coeterno y coexistente con el Padre y el Hijo. No obstante, Él es designado como la tercera persona de la Trinidad. En nuestras propias vidas puede ser que existan personas que son iguales a nosotros en posición social, pero en cargo están subordinadas unas a otras. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Como ser divino, Él es igual con el Padre y el Hijo, pero en posición Él está subordinado al Padre y le da precedencia al Hijo. Nótese una cosa, no existe celos en la Trinidad.
No existen los celos en la Trinidad. Cada uno tiene una función que cumplir. Oremos. Vamos a ir entonces a la oración. Amado oyente, si aún no has tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea tu Señor y Salvador personal, el Señor de tu vida, te invito a recibirle ahora mismo, por fe, mediante la oración que te pido que repitas conmigo. Señor Jesús, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mí, por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados y por darme vida eterna. Toma el control de mi vida, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Señor, líbranos del que miente, del que roba, del que engaña, del que desea nuestro mal, del que nos hace hechicería o conjuro, del que busca estafarnos, del que nos envidia, del que quiere engañarnos. Líbranos de asalto, líbranos de accidentes, de incendios. Acuérdate de nuestros enfermos espirituales, que se han alejado de tu presencia, tomando otros caminos, y tráelos y regrésalos con amor y misericordia. Gracias, Padre, por escuchar nuestras peticiones y por tu amor y por tu gracia, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Con tu sangre nos has salvado. Con tu poder nos has transformado. A ti damos la gloria por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en ese maravilloso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos todas estas bendiciones. Amén, amén y amén. Así sea. Cosas he vivido, pero nada se compara a ti. Es tu amor en sacrificio,
hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Muchas cosas he vivido, pero nada se compara a ti. Es tu amor el sacrificio que me hizo despertar a un nuevo día, nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Eres el Rey. Eres el Rey. Nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Nuevo gozo, nueva paz, nueva vida. Quiero seguirte, Dios, quiero aprender de ti. Mi corazón está rendido ante ti. Quiero seguirte, Dios, quiero escuchar tu voz, nunca dejar de declarar que eres el Rey. Eres el Rey. Eres el Te invitamos a conocer Radio Amor de Cristo, una radio cristiana en donde podrás encontrar prédicas, reflexiones, música y más. Búscanos en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube por Radio Amor de Cristo. ¡Te esperamos!